Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que están presentes hoy a la mañana temprano y por supuesto también a todos los que nos siguen por streaming y a todos los que en los próximos días se van a sumar seguramente viendo este evento a través del canal de YouTube del Consejo, donde va a quedar la actividad grabada y donde va a tener acceso todo el mundo. Así que hoy vamos a dar inicio a esta nueva reunión del ciclo de charlas anticorrupción que organizamos ya desde hace un par de años, junto con la Comisión de Anticorrupción del Consejo y con la Comisión de Delitos Económicos, la primera a cargo de Raúl Sacán y la segunda de Colombia Gosh, y que, bueno, viene creciendo con el tiempo y viene superando algunas de las expectativas que teníamos cuando empezamos con las reuniones. La verdad, cada una de ellas es un poco mejor que la anterior. Y en este caso, bueno, vamos a tener, y le agradecemos a todos la presencia de un grupo de expositores realmente muy importantes y prestigiosos profesionales. Y, y de alguna manera expandiendo esto que nosotros queremos tratar en estas comisiones y en el Consejo, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y específicamente con los temas del compliance, eh, pero abordando las cosas no solamente de la mirada de los profesionales en ciencias económicas, que tenemos nuestra propia forma de ver las cosas, sino también incorporando otros enfoques y otros aspectos que vienen desde otras profesiones. Eh, Seguramente lo que se va a tratar en el día de hoy, que tiene que ver con algo que también es una incertidumbre para todos, y lo hablábamos hace un rato con Raúl, que está relacionado con los comportamientos, ¿no? Es decir, este misterio que son los comportamientos, por qué suceden y cómo y por qué las cosas se hacen como se hacen y qué habría que hacer para que quizás se hagan de otra forma. Así que la verdad es un placer para nosotros contar con la gente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, que es con quien organizamos esta presentación, con alguna gente un poco más molesta, como Laura Gimpel y demás, que nos ha perseguido intensamente desde hace varios días, y Mariano Fernández, que también trabajó mucho por el evento, así que les agradecemos a todos ellos por obligarnos a meternos en estas cosas y nos complace mucho poder estar en esta charla hoy en día. Así que nada, muchas gracias a todos y los dejamos entonces para que arranque, que tienen unas cuantas cosas para hacer. Le damos a Raúl para que continúe con el evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Oscar y bueno, bienvenidos a todos y todas a esta actividad por la cual diría que tenemos una expectativa fenomenal porque venimos trabajando desde hace varios meses en la preparación de este evento y realmente hemos conseguido hacerlo en conjunto con nada menos que con la Comisión de Behavioral Compliance de la Asociación de Ética y Compliance, que nos han ayudado muchísimo a que esto finalmente suceda, ¿no? Y recién Oscar nos hablaba de los distintos puntos de vista, de las distintas miradas que son tan importantes para enriquecer esta cuestión. Y hoy tenemos, de hecho, en la mesa, tenemos a la mirada de distintas profesiones, porque tenemos a una médica, tenemos a un ingeniero, tenemos a una abogada, tenemos a un contador y ya no sé qué otra profesión nos estaría faltando invitar, digamos, y una filósofa, por eso, por si, como para terminar de ofrecer las distintas miradas y puntos de vista. Así que, y de hecho, creemos que es muy importante hacerlo de esta manera, porque si lo que buscamos en definitiva es empezar a poner, como decimos siempre cuando trabajamos estos temas, empezar a poner el caballo adelante del carro, ¿no? Esto es empezar a trabajar en lo que verdaderamente importa, que es en la prevención. Si nosotros, voy a hacer una introducción muy breve y después les presento a cada uno ya de manera más formal para arrancar la actividad. Pero en los temas que tratamos de anticorrupción, desde la comisión, de los que trata la asociación, de la misma forma, estamos siempre pensando en, digamos, cómo logramos
ya no trabajar desde los aspectos punitivos estas cuestiones, sino desde los aspectos preventivos. Es decir, ¿cómo hacemos para que podamos empezar a influir más en la forma en la que se conducen los negocios, ¿no? Y mucho hablamos de los códigos de conducta, ¿no? Y seguro que todos los que nos escuchan hoy en sus organizaciones alguna vez han escuchado hablar de los famosos códigos de conducta, ¿no? Y los códigos, en definitiva, son un concepto que hablan de, fíjense los términos, ¿no? Código y conducta. Dos cuestiones que no parecen llevarse del todo bien, ¿no? Es decir, las cosas que ponemos por escrito, esas expectativas que las organizaciones ponen en la forma en que las personas se van a conducir, no siempre está en línea con lo que sucede finalmente en la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos? Y de eso se trata un poco la actividad de hoy, a partir la vamos a trabajar con un análisis desde una película muy conocida que ha salido recientemente, y después vamos a llevarlo a nuestro mundo más corporativo y de negocios, en donde lo que queremos es entender precisamente cómo hacemos para que las conductas empiecen a estar alineadas con esas expectativas. Y entonces yo les voy a presentar, digamos, no quiero tomar el resto de la charla para presentar los antecedentes de quienes nos acompañan, pero muy brevemente tenemos a Susana Pérez, Susi, que es médica, nefróloga, médica legista, tiene una certificación internacional en compliance y se orienta en las neurociencias. Te voy a dejar para el final, que sos nuestra invitada principal. Voy a pasar a presentarles a Diego Grau, que es ingeniero, máster en administración de empresas, ha ocupado cargos gerenciales y directivos en distintas industrias, cargos públicos como secretario de Energía y ministro de Ambiente y Obras en Mendoza, y además está dedicado a la consultoría. Y hacia el otro margen de la mesa nos acompaña Mariana Hidrogo. Mariana es abogada, licenciada en Ciencias Políticas, especialista en Derecho Penal, y además se ha certificado en Ética y Compliance. Y los tres son quienes codirigen la Comisión de Behavioral Compliance de la Asociación de Ética y Compliance. Y con ellos hemos pensado en esta actividad y hemos invitado a María Marta Preciosa. María Marta es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra de España, es MBA de IDEA y es investigadora y docente universitaria en universidades argentinas privadas y nacionales de grado y posgrado, ¿no? Y se ha especializado en ética empresarial. Y con esto te dejo, Susi, si querés continuar con la presentación de la actividad. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por estar viéndonos. Muchas gracias a Oscar y a Raúl por invitarnos y por permitirnos traer esto que nosotros manejamos de neurociencias. No sé si se escucha bien o me acerco más. Sí, acércate bien porque así sale el audio. Perfecto. Muchas gracias por invitarnos, por permitirnos traer toda este área de neurociencias que estamos incluyendo, yo diría, en todas las ambientes en que nos manejamos. ¿Por qué? Porque incluye al ser humano. No es casualidad que en la mesa sea tan, como dijo Raúl, ¿no? Que sea tan completa en cuanto a las áreas y a las especializaciones que tenemos cada uno, a los grados. Esto ayuda y complementa un poco el mensaje o la idea que nosotros tenemos ganas de transmitir. Y es que el ser humano genera el comportamiento es transversal en todas las áreas. Yo soy médica, estudiamos el comportamiento, filosofía, contabilidad, ingeniería, legales, en todos lados está el ser humano. Entonces no podemos olvidarnos del ser humano como un punto clave en cualquier análisis que hagamos, sea en empresa, sea fuera de la empresa, sea de la sociedad, etc. Hoy en día nosotros muchas veces hacemos planificaciones, hacemos análisis de riesgo, y es muy interesante incluir dentro de estos análisis el riesgo humano, que Christian Hunt trabaja mucho sobre este tema, y es muy interesante el análisis que él hace, ¿no? Si somos humanos los que vamos
a aplicar el código de conducta, como dijo Raúl, que vamos a hacer auditorías, que vamos a hablar de filosofía, que vamos a hablar de temas legales, de temas de ingenieros. ¿Cómo no podemos tenerlo en cuenta? ¿Y por qué? Porque somos falibles. Y eso es lo que a mí me interesa que hoy nos llevemos todos de acá. ¿Sí? No existe el ser humano perfecto. No tenemos lógica 100% del tiempo. Y eso es uno de los ítems que a mí personalmente me gustaría, más allá de todos los complementarios que va a haber. Ahora bien, nosotros venimos de neurociencias. Entonces, lo primero que dijimos es cómo llegar a la gente. Una de las cosas que más se usa en neurociencias es lograr un anclaje con algo que traiga a la persona. ¿Sí? Y eso me permite a mí generar mejor calidad de memoria, que es lo que yo quiero que pasen ustedes. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya que tenemos áreas tan disímiles, ¿cómo podemos organizarnos en un aspecto? Y elegimos una película. Elegimos la película de No mires arriba, que espero que la hayan visto. Si no, les cuento que es una película donde trabajan actores de primera, entre ellos Leonardo DiCaprio, Lawrence, Meryl Streep. La verdad que la recomiendo verla. Es una sátira que se hace de qué sucedería en este mundo si de repente apareciera un cometa que nos va a destruir. ¿Qué es lo que pasaría con nosotros como sociedad? ¿Y por qué? Me pueden decir, Susana, pero a ver, no hay ningún cometa, entonces ¿por qué decís que eso nos puede interesar? ¿Y qué pasó con el COVID? Les diría yo. Apareció de un día para el otro y de repente nos generó este miedo o nos pegó en la línea más importante para todos nosotros, que es la línea de vida. ¿Cómo eso afectó todas las decisiones que tomamos tanto a nivel individual como sociedad? Y eso afecta a todas las áreas en las que nos manejamos, ¿sí? Por eso nos parece muy importante, o nos pareció una herramienta útil trabajar con esta película. Así que lo que van a ver es que vamos a manejarnos con preguntas y respuestas relacionadas a la película para hacer un cierre desde el punto de vista de behavioral. Dicho esto, pueden hacer preguntas al final y quiero darle el lugar a Diego, que va a comenzar con las primeras preguntas que nosotros armamos como para empezar a tocar el tema en conjunto. Muchísimas gracias. ¿Está bien ahí? ¿Se escucha? Buenos días a todos. Muchas gracias al Consejo Profesional, a Oscar, a Raúl. La película muestra, como Susana aclara, la preocupación que tienen los científicos que descubren que un asteroide puede destruir la Tierra y cómo reacciona la sociedad, cómo reacciona el gobierno, cómo reacciona la prensa, cómo reacciona las empresas, en fin, cómo reacciona la gente en general, cómo es el comportamiento. Y la primera pregunta que yo le haría a María Marta, creo que el sistema que tenemos para intercambiar opiniones es trabajar sobre la película y ver la opinión de María Marta desde un ángulo comprensivo e interdisciplinario, orientado al tema del comportamiento social, y las cuestiones prácticas que podemos aportar cada uno de nosotros, como decía Raúl, con distintas profesiones y distintas ópticas. Entonces, le haremos alguna pregunta a María Marta y posteriormente cada uno de nosotros puede dar una opinión desde el punto de vista de la concepción que se tiene de la disciplina que cada uno de nosotros maneja. Como bien dijo Susana, la integración de disciplinas diferentes como las que tiene una abogada socióloga, un ingeniero, además que ha trabajado en mi caso mucho en empresas y en el Estado, desde el punto de vista práctico y operativo, y desde el punto de vista de la neurociencia, como es la especialidad de Susana. Y la filosofía abarcando todo esto. La primera pregunta para María Marta, que me encanta compartir esta jornada con ella, porque además hemos sido compañeros en un máster en Administración de Empresas hace algunos pocos años, algunos bastantes años, así que siempre es un gusto estar con ella y recordar esos viejos tiempos. La primera pregunta entonces es, un poco como decía Susana, la película plantea la diferencia entre los científicos que dicen que va a haber una catástrofe y las reacciones de la gente. Esto, también lo decía Susana, en nuestra sociedad
Actualmente tenemos crisis de la pandemia, tenemos una guerra, tenemos el tema de problemas como el cambio climático que nos afecta a todos, tenemos las grietas políticas, las grietas económicas que ustedes conocen bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo comparar esta perspectiva a lo mejor un poco irónica que plantea la pregunta con la realidad que nosotros estamos viviendo en la Argentina o en el mundo? Así que... Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación y por la asistencia de ustedes. Yo creo que, digamos, la película tiene un mensaje muy importante que es cómo miramos al futuro desde la economía, desde el mundo de los negocios y desde el mundo de la política. Es decir, piensen, por ejemplo, el mundo de las finanzas siempre habla de futuro, ¿no? Habla de valor actual y valor futuro. La palabra crédito en la economía, digamos, en lo financiero significa yo te creo, crédito viene de creer, yo te creo que me vas a pagar en el futuro, ¿no? Por eso te doy un crédito. Entonces la orientación siempre de la economía, del mundo de los negocios, es mirar al futuro. Entonces cuando hay incertidumbre, ¿qué pasa? Muchas cosas, ¿no? Se encarecen, por ejemplo. Sube la tasa de interés porque el riesgo es mayor. Entonces, fíjense que muchas cosas muy concretas del mundo de la economía tienen que ver con una cuestión humana, que es la orientación al futuro, el mirar para adelante. Ahora, si en ese mirar para adelante aparece un cometa que nos va a destruir, se termina la economía. Por eso, mi interpretación de la película es el empresario que aparece ahí con un nombre, Peter Igerwell, ¿no? Es como, no quiere que el cometa, a pesar de que tenían la posibilidad de desviar al cometa, o por lo menos hipotéticamente, él lo que quiere es que sigan existiendo, aunque sea los negocios para algunos. Entonces, para mí la primera cuestión que dice la película es, nosotros a partir del mundo de lo económico, de los negocios, de las finanzas, de la empresa, siempre estamos mirando al futuro. Y todo lo que amenace ese futuro o lo haga más incierto, nos trae más costos. Entonces, por eso hablamos de reducir los riesgos, ¿no? ¿Qué quiere decir reducir el riesgo o tratar de mitigarlo? Significa tratar de que ese futuro nos sea más favorable a cada uno de nosotros. Entonces, y la otra cosa que plantea la película es que la política tiene la misma lógica que el mundo de la economía y de los negocios. Es decir, no solamente los empresarios miran al futuro y tienen miedo o asumen ciertos riesgos y tratan de mitigar los riesgos. Uno podría decir que Peter Igerwell lo que hace es mitigar un riesgo, digamos, para él, digamos, no bombardeando el cometa. Ahora, el mundo de la política también tiene la misma lógica de mercado. Eso dice la película, por lo menos es la lectura que yo hago, ¿no? Es decir, la lógica de mercado, que es que el consumidor, al comprar, hace que la empresa gane dinero, aplicada a la política es el votante hace que el político se perpetúe en el poder. Entonces, lo que hace la película es poner a ambos en el mismo plano. De hecho, están tomando las decisiones juntos en la película. Lo político y lo económico. Y la política también tiene el mismo, vamos a decir, sesgo, ya que seguramente se van a referir mis colegas al tema del sesgo. Tiene, digamos, a ver, nota al pie, ¿qué es un sesgo? Sesgo es algo que está torcido, al bies, ¿no? Entonces, un sesgo cognitivo, que seguramente van a explicar mis compañeros, pero perdón, me adelanto un poquito, significa comprender algo, pero comprenderlo de modo torcido, ¿no? Un sesgo cognitivo, podríamos decir, es tener una visión torcida de las cosas, ¿no? Entonces, cuando se amenaza mi supervivencia, eso me hace ver las cosas de modo torcido. Es decir, no me hace ver que el cometa nos va a destruir a todos. Solamente veo que se amenaza, en el caso de Peter Igerwell, se amenaza mi supervivencia como empresario, y en el caso de la presidenta, de Meryl Streep, está amenazada mi supervivencia como presidenta por las elecciones que se vienen
¿no? Por delante. Entonces, fíjense cómo la película lo que hace es, como les decía, por un lado, esta sería mi primer comentario, asimilar la lógica política a la lógica de mercado, reducirnos a seres que solamente buscan la supervivencia y que en esa búsqueda de la supervivencia hay algunos más poderosos que se preocupan solamente por sobrevivir ellos y no por el resto. Ese sería mi primer comentario. El tema de las grietas que hay y que pueden malinterpretarse desde el punto de vista de los distintos criterios que tienen los científicos que ven una realidad concreta y el tema de los que están siendo a lo mejor observadores o reaccionando ante un cambio, nos hace pensar que durante los últimos años muchas cosas han cambiado. Los cambios han sido cambios planificables, como decía recién Susana, con una planificación de riesgo, diciendo esto va a cambiar. El cambio climático, por ejemplo, se planifica, por ahí no se le da mucha pelota, pero se planifica. Y los cambios abruptos o los cambios que son vertiginosos, que hacen que desacomode todo y saque a la gente de su zona de confort. Salir de la zona de confort significa que no se puede planificar bien y no se puede tomar decisiones con tranquilidad y hace que, entre otras cosas, el tema de la integridad, que es lo que nos preocupa a todos en esta reunión, sea algo difícil de poderlo manejar. Acá este tipo de los cambios y del futuro, como decía María Marta, y del tema de la planificación, que si es posible o no, en función de cuáles son los hechos, me hace pensar un poco en el título de la charla de hoy, que tiene que ver con el tema del dicho al hecho, de cómo hacer para transformar las cosas que nos pasan, planificables o abruptas, en realidades que tienen que ver con el futuro, como comentaba María Marta. Y desde ese punto de vista, el aporte que yo hago tiene que ver con algo que ustedes en materia económica manejan muy bien, que es el tema de que la crisis en materia económica afecta el trabajo, afecta a las familias, afecta a las empresas, afecta a los negocios, afecta a las organizaciones, afecta a la política, como decía María Marta, y estas cosas tienen que ser manejadas. El manejo de las cosas, el manejo no solamente de una planificación con objetivos y que tiene un transcurso en el cual se van realizando distintas acciones, distintos hechos, distintas gestiones y distinto control en lo que es la planificación convencional, sino en el manejo integral de la convicción de qué es lo que hay que hacer. Acá hablaba, creo que Raúl, de los códigos y de las conductas. Así como hay códigos y conductas y pueden haber discrepancias entre estos dos conceptos, los códigos son rígidos y las conductas a lo mejor un poco más flexibles, yo diferencio lo que es el management, que es la conducción, la dirección, de lo que es el liderazgo. Y de ese es un poco el tema que yo quería aportar a esto desde el punto de vista del manejo de todas estas cuestiones. El liderazgo del manejo ético, el liderazgo del manejo de las personas, cómo se maneja cada uno, cómo se manejan en su casa, cómo se manejan en su familia, cómo se manejan en su empresa, cómo se manejan en la política y cómo se manejan en las empresas. En las empresas, desde el punto de vista del liderazgo, que no es el management, que es la dirección, en donde hay algo mucho más concreto, el liderazgo, y especialmente desde el punto de vista del compliance, tiene una afectación que abarca muchas cosas. Abarca primero desde la dirección de una empresa, desde el punto de vista de las áreas que la componen, el área legal, el área de auditoría que ustedes conocen bien, de administración y finanzas, de compras, el área de desarrollo de proveedores, el área de recursos humanos. Todo esto debe ser manejado, todo esto debe ser gestionado y desde el punto de vista del que se encarga del compliance, lo más probable es que no tenga el poder para manejarlo, sino que tenga que hacerlo mediante otro concepto.
El otro concepto es el concepto, todos sabemos que el liderazgo ha cambiado desde el punto de vista de lo que ha sido el liderazgo autoritario convencional, desde el liderazgo situacional, motivacional, transversal. Últimamente, ustedes conocen seguramente los criterios de la inteligencia emocional de Goleman y el liderazgo adaptativo, que es el que yo prefiero tratar, que últimamente lo ha trabajado Ronald Heifetz. El liderazgo adaptativo significa que así como puede haber controles y liderazgo de tipo autoritario en una empresa o en el ejército, o distintos tipos de liderazgo como puede ser en un colegio. Yo me refiero a un liderazgo tipo como un liderazgo de una orquesta. Y una orquesta en donde cada músico sabe lo que tiene que hacer, como en una empresa cada responsable de su área tiene lo que tiene que hacer, pero hay alguien que marca ciertas pautas. Esto recién lo hablábamos hace un ratito, se me ocurría que más que una orquesta, el caso del liderazgo en el tema del compliance es como una orquesta de jazz, en donde el director no tiene una partitura. También se hablaba acá recién de que el futuro en casos de crisis y en casos de cambio tienen que ver mucho con innovación y con flexibilidad. Esto es el jazz. A mí que me gusta el jazz, sé que cada uno disfruta tocando el jazz y cumpliendo su objetivo. El liderazgo adaptativo tiene muchas versiones y se puede hablar mucho de eso. Después, si hay tiempo, después del break, y alguien quiere interesarse un poquito en ver de qué se trata esto y cómo es el que se maneja, ustedes se lo pueden imaginar. Tiene que ver con la convicción, con el comportamiento, tiene que ver con la motivación y tiene que ver con que no solo los temas son técnicos, sino que son adaptativos. Las cosas no se resuelven con un Excel, sino que se resuelven haciendo que la gente, como va seguramente a puntualizar desde el punto de vista de la neurociencia Susana, con sus actitudes y su comportamiento. El comportamiento de las personas también existe en el comportamiento de las empresas, el comportamiento organizacional, existe en el tema de cómo son los modelos organizacionales, de cómo se comporta la empresa ante las distintas circunstancias. O sea que el aporte mío es que al que le interesa este tema, podemos obviamente, estoy a disposición de charlarlo con el que quiera en el momento que corresponda, pero lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Internet, liderazgo adaptativo, que es el tema que yo planteo, que es la herramienta que yo les digo para que el dicho al hecho y lo que nosotros podemos contribuir desde el punto de vista del comportamiento a toda esta problemática sea algo que efectivamente pueda llevarse a la práctica con las actitudes y la posición que cada uno de ustedes tengan en la organización. Así que yo creo que le diría a continuación a Mariana que continúe con las preguntas para seguir trabajando los distintos aspectos de esta charla. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, buenos días a todos y todas. Y cuando planteábamos esto, ¿no? y planteábamos la actividad y cómo tratar de utilizar esto como herramienta para transmitir los conceptos, algunos conceptos de behavioral y para después aterrizarlos en lo que hacemos, que es compliance o anticorrupción o antifraude, depende de lo que esté haciendo cada uno. Había un tema que a mí me parecía, y era el que te quería preguntar, María Marta. En un momento, los que vieron la película, ¿te acuerdas que hay un momento que el personaje principal, el doctor Mindy, está con la colega de él, Dibialski, y a Dibialski se la están llevando presa? Pero en realidad se la están llevando detenida con reminiscencias de lo que a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Digo, porque en realidad no está detenida por un juez, la mandan a detener, la tipa la ponen en un auto, le ponen una capucha, no sé si se acuerdan de ese momento, y está ahí Mindy y le dice, no, pero fíjate, ¿qué podía haber hecho? Bueno, y finalmente se la llevan ella en el auto. Y él se da vuelta y habla con el colega de él, que es el otro científico, doctor Olgorf o algo así, y le dice, bueno, pero ¿qué más podía haber hecho? No tenía nada más para hacer. Y el otro científico le dice, siempre hay opciones para elegir. Solo tenías que elegir una buena, le dice, ¿no?
Y a mí me encantó este tema, que es el tema de las decisiones. Es un tema que en behavioral se trabaja mucho también. Bueno, es un tema que a lo largo de la historia se trabaja, desde la filosofía, desde muchos lugares. Entonces yo te quería preguntar esto primero, María Marta, ¿no? Esta historia de la libertad de opciones, si tenemos opciones, cómo tomamos decisiones. ¿Es cierto que todos tenemos la libertad de tomar cualquier decisión o no es así? Es una buenísima pregunta. La verdad es que nuestra libertad siempre está condicionada. Es decir, no existe la libertad 360 grados. De hecho, nosotros estamos viviendo ahora en este año, en este país. Podríamos mudarnos, pero no hemos decidido nacer en esta época. No decidimos, quizás decidimos cuáles son nuestros líderes, pero no los de todo el mundo. Entonces, la libertad siempre está condicionada. Eso no quiere decir que todo lo que nos rodea o aquello que hemos heredado, digamos, nos determine totalmente a tomar una sola decisión. Digamos que la mejor manera de sacarse de encima el problema ético es decir que no somos libres. Cuando nosotros queremos justificar algo que hicimos que no es correcto o no está bien desde el punto de vista ético, decimos no tenía otra opción. El no tenía otra opción siempre es una justificación, ¿no? Porque preferimos decir que las circunstancias decidieron por mí. Porque a veces decir, yo decidí esto, decidí que se llevaran a mi compañera y yo decidí en favor de mi propia supervivencia, que sería el caso que plantea Mariana, es mucho más duro, es decir, yo hice eso. Entonces, verme a mí misma como la que eligió sobrevivir por sobre la integridad de otro o la vida de otro, en este caso, bueno, ella no se muere, pero supongamos que yendo a historias pasadas, ¿no? Podría haber ocurrido. Entonces, decir, yo me elegí a mí misma por sobre otro, eso es como muy duro. Entonces, ¿qué hacemos? Alivianamos nuestra conciencia diciendo, las circunstancias me obligaron. Y así para cualquier tema ético, ¿no? Yo digo, no es que yo soborno, sino que el sistema es así. No es que yo me están pagando o que dejo que alguien me soborne a mí, sino que estoy tratando de sobrevivir en un país donde la corrupción es lo normal. Es decir, alteramos la realidad de las cosas, ¿no? Que son bastante claras, que ninguno tiene duda de que están bien o mal. Sin embargo, para no sentirnos mal con nosotros mismos, lo que hacemos es alterar la realidad. Entonces, yendo a la pregunta de Mariana, ¿somos totalmente libres? No. Pero tampoco es que no somos nada libres. O sea, la libertad es limitada, pero siempre hay una opción. Y ser sincero y honesto frente al espejo respecto de eso no siempre lo queremos hacer. Entonces ahí hay otro factor, que es la libertad. Susana decía, somos falibles. Y la falibilidad nos viene de que somos libres. Es decir, podemos saber cuál es la mejor opción, la más ética, la más correcta, pero si no queremos hacerlo porque no nos conviene, aunque no nos sinceremos con nosotros mismos, no lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, acá el esposo de Laura es mi médico endocrinólogo y me hubiera dicho, la media luna que nos sirvieron no es la mejor opción. Yo racionalmente lo sé, pero de todos modos puedo igual no decirle que no me comí la media luna. Pero yo podría decir, ¿cuál es la mejor opción? No comer la media luna para evitar el desarrollo de la diabetes. Ahora, eso me lo dice la inteligencia, pero después yo soy libre. Yo podría haber comido igual la media luna. Entonces, la falibilidad que hablaba Susana en el ser humano no viene siempre por el lado de la comprensión. Muchas veces comprendemos muy, muy bien que la media luna tiene 250 calorías, harinas procesadas, almíbar, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos todo, pero eso no quiere decir que elijamos la mejor opción. Y ahí viene la falibilidad. Y ahí, perdón, te agrego una cosa capaz para desarrollar esto. Es que lo interesante es que normalmente arrancamos por un pedacito de media luna, por un cuernito, ¿no? Y después es el concepto de la pendiente resbaladiza, ¿no es cierto?
tan común para, digamos, las cuestiones de la salud, pero que también aplican especialmente en la cuestión que nos trae hoy a esta mesa de las conductas y de la cuestión de la corrupción también, ¿no? Que siempre desde la cabeza del que busca racionalizar la cuestión dice, bueno, pero no lo hago más. Claro. Es algo chiquito, es una sola vez. Exacto. Y así empieza y se hace cada vez más grande. Exacto. Bueno, en esa línea, si vamos a, no sé, a mí me gustan mucho las películas de mafia. Si ustedes ven, por ejemplo, o series, ¿no?, de mafia, cuando alguien ingresa de alguna manera a un grupo mafioso, en las películas, por supuesto, siempre tiene que cometer un primer crimen, digamos, o una primera, diríamos, o un primer asesinato, o un primer acto ilícito, que lo que haga es cruzar el umbral, digamos, ético. Y una vez que ya cometió el primero, eso, digamos, habilita un poco lo que dice Raúl, ¿no? Bueno, entonces ya las barreras morales bajaron, es decir, mi libertad se empieza a acostumbrar a aquello que hice, lo justifiqué lo suficiente y eso se empieza a hacer un hábito o una forma, digamos, de vida, ¿no? Por supuesto que el ejemplo de la mafia es exagerado, pero como todos vemos películas, creo que a veces es mejor hablar de las películas que de la dura realidad. Me parece súper interesante esto que hablabas y justamente el tema este de las decisiones y lo dependiente de resbaladiza y demás, desde el punto de vista de behavioral sciences, en realidad es un enfoque diferente que trabaja tratando de explicar por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos, partiendo desde la empiria. ¿Sí? O sea, estudiamos en la práctica cómo ocurre y a partir de ahí empiezan a tratar de inferirse explicaciones. Entonces es un enfoque que empezó a atravesar distintas disciplinas. El marketing lo tomó primero, después la economía, en derecho también hay muchas cuestiones, en políticas públicas y empieza a tener muchas otras aplicaciones, en medicina, porque siempre tratamos de explicarnos por qué la gente hace lo que hace, cómo podemos hacer para que la gente haga las cosas mejor o del modo correcto. Esa es la forma en la que lo tomamos en compliance. Behavioral compliance es, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente cumpla más, deje de aceptar sobornos, no pague sobornos, no se meta en fraudes? Ese sería el ejemplo nuestro, ¿no? Sí. Y en esto, que es el tema de la toma de decisiones, Behavioral Sciences trabajó mucho y está trabajando mucho estudiando cómo tomamos decisiones. Entonces, lo primero que nos enfrentamos es a descubrir algo bastante obvio, y es que los seres humanos no somos totalmente racionales. Nos creemos racionales, la racionalidad es un componente muy importante de nuestra especie, por decirlo de algún modo, pero no es cierto que todo lo que hacemos es racional, no es cierto que todas las decisiones que tomamos en forma racional. Es racional en el sentido como lo entendían los modelos clásicos, ¿no? Hago esto o dejo de hacerlo en función de, bueno, lo hago porque puedo, no lo hago porque me resulta muy costoso hacerlo, ¿no? Hago un balance costo-beneficio, me conviene hacerlo, lo hago, no me conviene hacerlo, no lo hago. No es cierto que hacemos esto. Algunas decisiones sí, pero muchas de esas decisiones no. Y esto lo dejo porque sé que, Susana, vos vas a hablar de sistema 1, sistema 2 y cómo funciona el cerebro, así que lo dejo ahí. Solamente decir que lo que se estudia y lo que hoy sabemos es que muchas de las decisiones que tomamos, aún aquellas que serían las más racionales, están afectadas por muchas otras cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Cosas tan simples como necesidades fisiológicas. No tomamos las mismas decisiones cuando tenemos hambre que cuando no tenemos, ni cuando estamos contentos o cuando estamos enojados. ¿Sí? Estamos contentos y tendemos a sobreestimar las cosas que ocurren. Estamos enojados, tendemos a subestimar nuestras capacidades, digamos, la situación en general. Las necesidades fisiológicas definitivamente nos afectan más allá de lo que incluso estamos dispuestos a aceptar. Nos afecta la emoción. En todos los componentes, todas las decisiones que tomamos hay un componente afectivo. Siempre está presente en cada una de nuestras cosas. A veces más evidentemente y otras muchas veces de forma menos eficiente. Digo las decisiones más racionales como puede ser una decisión de cómo tomar una inversión, por ejemplo, ¿sí? O cómo comportarse dentro de una compañía, que son modelos en donde uno busca que la persona sea 100% racional. Bueno, sepamos que hay algo que se llama afecto y que todo el tiempo está interactuando. Y después tenemos lo que María Marta llamó sesgos y que Susana también lo va a explicar ahora. Y yo solo para decirlos,
Sesgos son como una suerte de atajos, ¿no? Nuestra mente tiene que todo el tiempo estar resolviendo cosas. Entonces hay muchas de esas decisiones que las tomamos como en forma automática. ¿Sí? Cuando te levantas a la mañana, la rutina de la mañana no está planificada. Vos ya sabés lo que haces. Te levantas, te cepillas los dientes, te duchas, desayunas, salís, te tomás el bondi o el subte o el auto. Siempre haces lo mismo. Y esto nos permite como resolver muchos temas, que de otro modo nos llevaría mucho más. En esas formas rápidas que encontró el cerebro de tomar decisiones, hay esto que se llaman sesgos o atajos. El problema es que estos sesgos o atajos, que nos sirven para muchas cosas, también nos complican para muchas otras. Y un sesgo, que para mí es importante, que quiero traer acá, y que porque en los temas de compliance es muy relevante, es lo que es el sesgo del mundo, del grupo de pertenencia. Nosotros tendemos a percibir nuestra realidad tal como lo indica el grupo en el que estamos. Miren lo que les digo, no es que tendemos a tomar decisiones para complacer a otros. No, ya es más grave que eso. Nosotros percibimos, la forma en la que percibimos la realidad tiene una distorsión, y esa distorsión no es 100% racional, esa distorsión tiene que ver con el parámetro del grupo en el que estamos. Entonces es súper importante, y esto es algo que trabajamos mucho en Behavioral Compliance, el contexto, el grupo. Porque si el contexto del grupo va hacia una dirección, tenés mucha más chance que la conducta de todos los demás integrantes de la organización vayan en esa dirección. Pero si eso no es así, o estamos en un contexto o en un grupo donde, por ejemplo, en el caso de compliance, proclive a hacer cosas incorrectas, lo más probable es que no es que haya gente que quiera hacer algo incorrecto, es que va a hacer lo mismo que hacen los demás, porque va a percibir que lo que está haciendo es lo que debería hacer. Entonces, no quiero robar más tiempo y te quiero pasar a vos, Susana, para que puedas continuar con las preguntas a María Marta. Bueno, antes de continuar con la pregunta, quiero acotar en el sesgo de grupo, porque a mí me parece re interesante, en la película se ve perfecto. ¿Vieron cuando está Dibiasky en la Casa Rosada, en la Casa Blanca, me equivoqué, en la Casa Blanca, y viene un coronel y le vende comida, y ella después va a la cocina y se entera que es gratis? Hay 3 oportunidades durante la película en las que ella está cuestionándose por qué una persona de ese rango y de esa importancia le robó, podemos decir, dinero cuando la comida era gratis. Hay 3 oportunidades. Sin embargo, cuando ella es cajera del supermercado y vienen 3 chicos que se muestran cómplices de ella, que se sacan fotos con ella, que están a favor de lo que ella está diciendo sobre el cometa, ella les permite robar. ¿Lo notaron eso? Eso es lo que dice Mariana, el sesgo de grupo. Ahí se ve clarito. Y ojo, porque eso nos pasa a nosotros. Hay muchísimos sesgos. Sesgos son atajos mentales. ¿Por qué? Porque mi cerebro no varió mucho del cerebro de la sabana africana, cuando estaba corriendo un mamut en grupo para poder comer. No varió demasiado. Por eso lo principal que yo busco siempre es sobrevivir. Es mi primer regla. Mi cerebro dice, hoy me levanté para sobrevivir el día. Si yo parto de eso, que no es algo consciente, son cosas inconscientes, la mayor parte de mis decisiones van a estar encausadas con ese objetivo. Y ahí vienen los sesgos. A ver, los sesgos son muy útiles para sobrevivir. Si yo estoy en la sabana y veo que viene un león corriendo, no me voy a poner a preguntar, bueno, a ver, la velocidad que trae el león y la posibilidad de correr. No. Tengo que actuar. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos que ser conscientes de los sesgos que tenemos. Es muy importante eso. Un sesgo de halo es también algo que se ve comúnmente. El sesgo de halo, por ejemplo, si una persona hace algo lindo, algo bueno, ¿sí? Automáticamente todo lo demás que haga, yo lo voy a ver con ese tinte de bondad. Porque entra lo emotivo, como dijo Mariana, ¿sí? Entonces, estoy trabajando en una empresa, estoy trabajando como compliance, estoy haciendo investigaciones, estoy siendo realmente objetiva con cada una de las investigaciones que estoy haciendo. No digo que no podamos hacerlo, lo que digo es, desde Behavioral sabemos que hay limitaciones, entonces busquemos herramientas y seamos conscientes de esas limitaciones internas que tenemos, los sesgos. Si no, sería muy fácil. Yendo a lo que decía Diego, ¿no? El liderazgo autoritario. Simple, no robar, punto. ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué existe compliance? Yo cuando llegué a compliance y me interesó esto de behavioral porque estando en la certificación, yo incluso lo comenté, porque decía, yo soy médica
Y estamos siempre diciendo, bueno, hay que cuidar la presión arterial, hay que cuidar el peso, damos todas las indicaciones y la gente se va sabiendo que eso depende de su propia vida. Sin embargo, la primer causa de mortalidad es la cardiovascular. Entonces yo dije, bueno, acá algo estamos haciendo mal, algo estamos transmitiendo erróneamente. Pero no es que estamos transmitiendo, es que transmito, hay un contexto y hay una persona que recibe. Lo que decía Raúl con respecto a la pendiente resbaladiza, eso también lo vemos muchísimo en compliance, muchísimo se ve. ¿Por qué? Porque la gente tiende a racionalizar. Entonces, hoy me quedé trabajando después de hora, no me pagaron las horas extras. Quizás no las pasé o lo que pudo haber pasado. Mañana, ¿sí?, hago lo mismo. Pasado, voy a decir, bueno, paso este gasto o tomo este pequeño... Es un pequeño desliz y lo voy a justificar diciendo, bueno, pero no me pagan las horas extras. Esto es inconsciente. Hay cuestiones que son inconscientes. La racionalización es muy trabajada por Dan Ariely, que también les recomiendo que lo busquen, que estudia todo lo que es psicología de la deshonestidad, y esta base de por qué no podemos mentirnos a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros trabajamos con la comisión cuando estábamos en pleno COVID, por eso el COVID, la película, la guerra, todo, nos pareció que toca la base fundamental cuando hablamos de comportamiento, y hablamos con Fernando Torrente, que trabaja todo el tema de decisiones con estrés. Pre-COVID, yo salía a mi casa, agarraba el celular, las llaves del auto, me subía al auto y me iba. Ok, listo. Post-COVID, el barbijo, incorporado nuevo, el gel, incorporado nuevo, los cuidados, dejar las cosas preparadas para cuando vuelva, para no entrar con la misma ropa. En mi caso, siendo médica también, no usaba hasta ni los mismos zapatos, porque al principio no sabíamos, ¿no? Todo esa carga extra que tuvimos durante mucho tiempo hizo que las decisiones que después tomábamos durante el día podían no haber estado tan racionalizadas como nosotros creemos. Entonces, tomarnos un tiempo, salir y dar una vuelta, ser conscientes, eso es lo que importa. Eso es lo que importa, ser consciente de nuestras limitaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en la película, y muchos de nosotros tenemos la idea de que el ser humano es bueno o malo, y en la película de hecho lo muestran así. Lo muestran bastante como los malos y los buenos. Y en realidad, ¿es así el ser humano? ¿Bueno o malo 100%? Maya Marta, acá te dejo a vos. Bueno, muchas cosas, ¿no? Vos hablabas de limitaciones de la racionalidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en filosofía decimos, el ser humano es racional, aunque ahora se dice menos, pero también decimos que el ser humano es un ser de deseo. Es decir, ¿qué es el deseo? El deseo es una energía, es un impulso, es una fuerza que abarca toda la vida, ¿no? Es decir, es un deseo, el deseo es la búsqueda esta de realizarse, ¿no?, de conservarse, de desarrollarse. Entonces el deseo también es una fuerza grande que no necesariamente la tenemos que dejar de lado, ¿no? Es decir, a ver, una nota al pie, digamos, las ciencias económicas que surgen en el siglo XVIII, para matematizar y cuantificar, piense que las estadísticas surgen también en el siglo XVIII, empezaron a dejar de lado todo aquello que parecía lo blando o lo soft, ¿no?, como se solía decir. Y se dedicaron solamente a medir, ¿no? Entonces, lo que ya estaba en las humanidades, que era el estudio del comportamiento humano, las ciencias económicas lo empiezan a dejar de lado porque diciendo esto no se puede medir. Y bueno, ahora aparecen, digamos, estos intentos de hacer behavioral finance, behavioral economics, también behavioral compliance, es decir, bueno, a ver, aquello que hace 3 siglos dejamos de lado, volvamos a incorporarlo dentro de la disciplina porque evidentemente afecta mucho. Pero como decía, somos seres de deseo. Entonces, algo que opera mucho, digamos, en el movimiento, digamos, económico es el deseo de reconocimiento. Ese es un deseo que no tiene, diríamos, un objeto racional, ¿no? Una serie que estaba viendo, había el personaje de Al Capone, ¿se acuerdan? El que durante la ley seca en Estados Unidos, como no había ley para condenarlo por contrabandista o por mafioso, lo condenan por evasión de impuestos, ¿no? Pero este hombre firmaba autógrafos, le gustaba salir en las fotos, en los diarios, ¿no? Es decir,
uno podría decir, bueno, pero no es una conducta muy racional, porque, digamos, de esa manera estaba todo el mundo sabiendo que él era un delincuente violento, no solamente que contrabandeaba, sino además mafiosamente violento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le gusta, digamos, firmar autógrafos? Entonces, el ser humano tiene esto, ¿no? También deseos de reconocimiento. Tiene deseos de ser como los otros, deseos de imitación, ¿no? Esto que decíamos, que decían tanto Susana como Mariana, ¿no? El grupo. Queremos ser como los otros. Nos agrupamos, nos aunamos alrededor de las mismas cosas. Y eso también es un deseo, no queremos el aislamiento, ¿no? En la película los científicos quedan un poco aislados, digamos, por no sumarse a la masa. Tiene un costo alto para ellos darse cuenta, porque Mindy en algún momento sí entra, digamos, cede a la tentación de ser aceptado. Entonces, porque queremos ser aceptados, queremos ser como los otros. Pero a veces sostener la verdad implica aislarse. Entonces, en este caso, ellos tienen que, de alguna manera, pagar un costo alto, que es decir, no, pero hay una verdad que tenemos que defender, que la vimos claramente, que hay fotos, y que es que nos vamos a morir. La otra, algo que también que comentó Susana, que me gustaría también, esta cuestión de este hombre que les cobra los snacks, ¿no? Y que después ella, esta comparación, ¿no?, que vos hiciste me parece muy interesante. Yo también la asocio con el deseo de poder. Es decir, cuando uno tiene, que sea un pequeño margen de poder, uno trata de utilizarlo. Bueno, no todos, ¿no? Pero bueno, tenemos esa posibilidad, ¿no? Y el poder siempre es como una caja negra. Es decir, el poder siempre tiene el rasgo de que se oculta, digamos. La total transparencia de la que hablamos en la sociedad de hoy es un poco la que decimos querer, esa transparencia a nivel de las redes, etcétera, digamos, tiene sus... sería un poco largo discutir, ¿no? Pero siempre el poder va a tener un factor, ¿cómo se dice?, arcano, oculto. Es decir, y cuando nosotros somos capaces de experimentar que tenemos un pequeño lugar de poder o espacio de poder, tratamos de utilizarlo. Hay algo de afirmarse, ¿no? Es decir, de simplemente ejercerlo por el hecho de ejercerlo. Uno a veces, por eso que el poder no es solamente de los altos cargos. El poder también está a veces en pequeñas cosas, en el que te recibe, en el que te tiene que hacer un pequeño trámite y te hace un ejercicio del poder. Te dice, bueno, no sé si te lo voy a dar. Te hace sentir el poder. Entonces, me parece importante también reflexionar para ética y para compliance que digamos, si bien los líderes, por supuesto, son muy importantes, y como muestra la película, la confianza en el liderazgo mundial es una confianza muy debilitada, nadie le cree a nadie, no podemos distinguir la verdad de la información, qué es verdadero, qué no. En la pandemia pasó, bueno, vacuna, antivacuna, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad científica? Esto me lo dicen porque quieren que me vacune, esto me lo dicen porque no. Bueno, digamos, esta época de la posverdad, ¿no?, como se suele decir, no hay verdad ya, hay solamente información y no hay criterios para saber si la información es verdadera o no. Vivimos en esa época, eso es un signo de la época. No sé si tiene solución, es un signo de la época. Pero sí, digamos, todos tenemos también una cuota de poder. Es decir, el liderazgo mundial puede ser que nosotros, no sé, no tengamos ningún tipo de influencia sobre eso, pero sí en las organizaciones. Hay un liderazgo mucho más concreto, que es el jefe que yo tengo en la empresa o yo soy la jefa de otros. Ese liderazgo es bien concreto, tiene un poder mucho más, diríamos, de influencia que lo que tiene un líder mundial en mi propia vida. O yo, como jefa en una organización, en una oficina, puedo tener mucho más influencia sobre otras personas que uno de estos líderes mundiales que están desdibujados en la película. Entonces, si uno toma conciencia de esos poderes pequeños, o grandes, o medianos, o el poder que a uno le toque en la propia vida, entonces de esa manera uno también deja de verse como una víctima de todo el sistema, ¿no? Es decir, no somos víctimas totales del sistema. En algo contribuimos con nuestro pequeño margen de poder.
Yo creo que ahí, a mí esa situación de la película es este gran general, quizás no podía decidir nada en el gobierno o en el Pentágono, era un burócrata que no decidía nada, pero sí podía decidir cobrarle $10, encima $10, un snack a esta gente, ¿no? Que había hecho un viaje. Entonces, todos tenemos ese margen, esa cuota de poder, de hacerle la vida un poco más miserable al otro o mejor. Creo que eso se trata también, ¿no? La ética. Muy interesante, la verdad que me encantó. ¿Me dejas hacer un comentario? Ay, perdón, que me alejé del micrófono. Sí, Diego. Sí, yo he tomado algunas notas de cosas que se han dicho y encuentro un común denominador interesante, que en la película se diferencia lo que es la realidad, que es el tema del cometa que va a romper todo, y cuáles son las percepciones de los distintos elementos sociales y humanos. Cuando hablaba de decisiones, Mariana hablaba de lo racional y de lo emocional en la toma de decisiones. Raúl cuando comentaba con respecto a las conductas, hablaba de la diferencia entre códigos y conductas, o sea, lo que está escrito, lo que está firme y lo que realmente es lo que le pasa a la gente. En mi caso yo hablaba del liderazgo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista adaptativo. O sea, las cosas que son concretas, como se conocen ustedes en economía, lo que se resuelve en una planilla de Excel y lo que se resuelve en base a lo que la gente piensa, lo que la gente cree, lo que la gente siente. María Marta habla de lo humano, habla de lo racional y del deseo de las personas, habla de lo duro y de lo blando. Susana habla también del tema de cómo afecta a las personas desde el punto de vista de su situación médica y de la situación de la sociedad. O sea que lo que yo estoy viendo, después de haber pasado muchos años trabajando en empresas y en empresas industriales, en donde lo duro era lo que comandaba, en donde lo racional era lo que mandaba, los códigos y las normas eran los que mandaban, en donde los horarios había que cumplirlos, en donde esto del home office nadie ni lo pensaba. Vemos que durante el fin del siglo pasado y más inicios del siglo XXI, y encima con la pandemia, y encima con el tema de la guerra, o encima con el tema de las crisis económicas, etcétera, vemos que tenemos una evolución tecnológica, lo vemos en los millennials, en donde todas estas cosas duras, hablando de lo duro y lo blando, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, están como cambiando, como que hay que ver otra óptica. Creo que la óptica de la tecnología que nos permite a nosotros tener acceso a un montón de cosas se debe complementar con la óptica de las nuevas generaciones que optan por la flexibilidad, que optan por la cuestión más emocional y no tanto atenerse a las reglas. O sea, la nueva regla debería pasar por la convicción, por la motivación, etc. O sea, esta es un poco un resumen que veo de las coincidencias que hemos visto entre lo duro y lo blando, lo técnico y lo emocional en estas conversaciones que hemos tenido. Y desde el punto de vista del compliance y del manejo del compliance, es muy difícil decir, estas son las normas, aunque obviamente lo hacen los abogados y hay que cumplirlo, lo hacen los auditores, lo hacen las personas que tienen que tomar decisiones en función del cumplimiento de normas. Pero el tema es convencer a la gente de que hay que hacer lo correcto. Y eso es convicción. Eso a lo mejor metodológicamente hoy en día ha evolucionado la manera de pensar de los muchachos de la nueva generación y creo que eso nosotros que somos los viejos somos los que tenemos que reconocer que eso es evolución. Y bueno, habrá que trabajar mucho en eso porque los cambios abruptos hacen que esta evolución haga que la gente pierda la confianza y se sienta incómoda con su zona de confort. Así que bueno, ese es un poco el resumen de lo que veo en común de lo que hemos expuesto entre todos. Ahora, María Marta, recién hablábamos del contexto, hablábamos de las presiones, hablábamos de las pendientes resbaladizas y toda esta cuestión donde, bueno, el día a día nos muestra, ¿no? Y hablábamos de las distintas cuotas de poder y de cómo ejercerlas. Desde tu punto de vista, ¿cuál
¿cómo ves a esta figura que conocemos todos en nuestro espacio, que es el oficial de cumplimiento en las organizaciones respecto del manejo de todos estos temas, de su propia cuota de poder, digamos? ¿Cómo hace ese pobre hombre, pobre mujer que le toca lidiar con toda esta complejidad? Bueno, a ver, una primera cosa que me viene a la mente es decir, sería bueno que no se convierta en una coartada, ¿no? El compliance officer, es decir, si el compliance officer me lo dijo, yo ya no pienso, no decido, ¿no? Es decir, que no sea una fuente de coartadas. O sea, es decir, que no sea el rol del compliance officer aquello que evite que los demás también tengan razonamientos morales acerca de las cuestiones, ¿no? Es decir, si yo digo, el compliance officer me dijo que sí, el compliance officer me dijo que no, ¿qué estoy haciendo? Estoy resignando mi propia capacidad de juzgar si algo está bien o está mal, con ciertos criterios. Entonces me parece que hay un riesgo, ¿no? De que sea fuente de coartadas. No sé cómo te suena esto que te digo. No, sobre todo en el contexto en donde el propio oficial de cumplimiento está también adentro de un grupo, claro, y adentro de una cultura, ¿no? Entonces, de cultura de organización. Si el oficial de cumplimiento está influido por las mismas condiciones, situaciones, y él es el que de alguna manera tiene que bendecir ciertos comportamientos, entonces, ¿qué pasa cuando el negocio lo va a buscar al oficial de cumplimiento como atajo, como que se forma parte del atajo? Parte del atajo, sí. Y eso conecta con la propia responsabilidad del oficial de cumplimiento, ahora ya desde el punto de vista punitivo, donde se viene discutiendo un montón. Este rol que cada vez adentro del plato de compliance hay más condimentos, más ingredientes, ¿qué pasa con la responsabilidad del propio oficial de cumplimiento? Yo creo que su responsabilidad moral, ¿no? No me refiero a la legal, es tratar de mantenerse con criterios independientes, ¿no? Y objetivos, es decir, criterios racionales. Digamos, como decís vos, lo va a tratar de torcer, siguiendo esta idea de que un sesgo cognitivo es tener la visión torcida, digamos. Creo que el compliance officer puede torcérsele la visión a partir de su propia supervivencia, ¿no? Es decir, yo quiero sobrevivir en esta organización, dejo de ser independiente y objetivo. Bueno, yo hablo mucho de series, perdón, pero en la serie Billions, por ejemplo, el compliance officer claramente es un ejemplo de esto que vos, digamos, ponés, ¿no? Como, Es un sabandija. Exactamente, es como parte más un pirata más de la, digamos, de Axe Capital. Es un miembro de la banda. Exacto, es un miembro de la banda, ¿no? Y aparte es muy codicioso y quiere un auto nuevo y tiene toda esta cosa. Está bastante ridiculizado el compliance officer, ¿no? Entonces creo que eso es un riesgo también para el auditor, ¿no? Por ejemplo, una investigación que hice en una unidad de auditoría interna en una oficina pública. Esto todavía no publiqué el artículo, pero bueno, en algún momento va a salir a la luz. Aparecía, por ejemplo, que los auditores internos lo que más les preocupaba era, dado que había cierta rotación en esta oficina pública, entonces si hoy yo trabajo en auditoría interna, mañana puedo dejar de trabajar en auditoría interna y pasar a ser parte del grupo de empleados auditados. Los auditores internos preferían privilegiar el compañerismo con los colegas que iban a ser auditados a privilegiar la preservación, en definitiva, de los fondos públicos, como era en el caso de una UAI, ¿no? Una unidad de auditoría interna de un ente público. Entonces, claro, por supuesto que cuando yo los confronté con esto, pues dijeron que no, que nada que ver. Por supuesto que se me ocurría decir que el compañerismo podía afectar la independencia y la objetividad de una unidad de auditoría interna tan importante. Pero bueno, por eso nadie quiere verse como el malo de la película. Todos nos miramos al espejo y decimos, bueno, no, yo soy un buen compañero, yo estoy sobreviviendo. Entonces,
Yendo a la pregunta de Raúl, creo que siempre esa es digamos, el desafío ético y sobre todo de ciertos roles, como el de Compliance Officer, de mantener la independencia de criterio, mantener la objetividad de criterio, a pesar de que no me convenga. Hay una cuota, ahí como que casi como que uno dice, bueno, le estamos pidiendo bastante, ¿no? Una cuota de heroísmo casi. Digamos, ya pasamos de lo ético normal a lo ético heroico. No sé. No me refiero a lo legal, porque para eso están los abogados, sino digo, desde la responsabilidad moral, ¿no? Digamos, supongo que también debe tener que tener unas ciertas cualidades personales. Yo ahí quería, Importantes. sí, acotar por ahí una cosa, porque es como vos decís, si no, por ahí yo difiero en esa posición, ¿no? Yo creo que a la gente no se le puede pedir algo heroico. Ser ético no debería nunca ser algo heroico. Hacerlo correcto debería ser simplemente hacerlo correcto, y no tiene que haber un heroísmo por eso. Si no, lo vamos a dejar limitado a una mínima cantidad de personas en una mínima cantidad de situaciones. Pero sí me gusta, y acá retomo la frase que decía Susana, de entender compliance como la disciplina o el arte de trabajar influenciando gente. Y esto suena horrible, pero en parte es así. La idea es convencer a la gente, influenciar a la gente. A veces no convencerla, porque convencerla significa solo argumentos racionales. Y acá behavioral habla mucho más que eso, ¿sí? Piensen, o sea, convencer a una persona, influenciar a una persona para que haga algo, no necesariamente es presentarle argumentos racionales. Marketing nos convence todo el tiempo de comprar productos. Claramente no usa argumentos racionales, o no solamente, ¿no? Bueno, pero más allá de eso y del peligro que esto puede significar, el arte de influenciar gente para hacerlo correcto, me parece que el compliance tiene que asumir que esa es su principal función. Y muchas veces en una organización, en ese influenciar es un influenciar 360, no solo de su posición para abajo, es también los líderes de la organización. Ahí es donde tiene que generar su principal influencia, porque si no, lo que hace es luchar por su supervivencia todo el día. Yo creo que el compliance debe, digamos, debemos dejar de pensar en un modelo de compliance árbitro, ¿no? Que marca penal, offside, bla, 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 esto sí, esto no, a pensar en una persona que influencia para que las reglas del negocio sean distintas, para que las formas del negocio sean distintas. Después, si eso pasa a reglas, buenísimo, pero digo, para eso, ¿no? Era ese el comentario nada más. Bueno, complementando lo que vos decís, Mariana, nosotros sabemos que en general hay artículos que hablan de 10 o 15%, ¿no? Pero dicen todo en la sociedad, en una empresa, en lo que nosotros analicemos, hay un 10-15% de las personas que van a hacer siempre las cosas bien, porque ya lo llevan integrado. Hay un 10 o 15% que no importa el código, la regla o lo que yo transmita, lo van a hacer mal. Pero en el medio hay un grupo de personas que son sobre las que podemos trabajar. ¿Trabajar cómo? No influenciándolas en el sentido negativo, no bajándoles líneas, sino mostrándole los beneficios de actuar como corresponde versus los beneficios de actuar como no corresponde. Ahí es donde coincido con Mariana, el Officer Compliance tiene que estar como ejemplo y tiene que estar trabajando con herramientas. Hay una muy conocida, no vamos a hablar hoy porque se va el tiempo, pero es el Nudge. Y el Nudge lo que tiene de útil es que no obliga. El nudge sugiere y siempre el poder de decisión queda en la persona, pero es importante entender que nosotros tenemos que trabajar con la gente. Me parece importante el tone from the top, fundamental en cualquier empresa, fundamental. Si yo estoy castigando al que se robó una botella de agua y arriba tengo a alguien que está pagando sobornos y todo el mundo lo sabe, la verdad que la cultura empresarial me va a generar muchas complicaciones. El autoconocimiento del Officer Compliance, como decía también María Marta, ¿no? Bueno, saber, ¿estoy actuando libremente en este caso? ¿Cómo estoy justificando mi decisión? Conocerse, algo tan simple como eso. Sabemos que quien se conoce a sí mismo conoce a todos los hombres, ¿no? Es así de simple. Y me anoté la transmisión, es decir, cómo entreno. Es fundamental cómo entreno, porque una vez que ya pasó, que ya el delito se cometió, que ya hay una infracción, que ya traspasamos la barra de la transparencia, ya está, ya perdimos la oportunidad de prevenirlo. Entonces el Officer Compliance creo que acá tiene un papel fundamental y es cómo transmite, ¿sí? Más allá de influenciar, ¿qué herramientas usamos? Miren, por ejemplo, a mí cuando hago entrenamientos me gusta usar el role-playing.
Porque yo me paro de este lado y empiezo a hablar a la gente del código de conducta en forma abstracta y se lo leo y se lo explico, y la realidad es que muchos de ellos ni siquiera están pensando en lo que yo estoy diciendo. Y no está ni bien ni mal, no estoy cuestionando al auditorio. Lo que hago es, yo, ¿puedo mejorar lo que estoy transmitiendo? ¿Cómo hago? Es decir, fijarme un poco en mí, qué me está pasando a mí como Officer Compliance. Y desde ese lugar digo, el juego es algo que al cerebro le gusta, neurociencias, behavioral science. El cerebro ama jugar. Entonces hago un roleplay, elijo a 2, les doy un script, bueno, jueguen con esto, ¿no? Alguien que está sobornando a otra persona y que el resto opine. El resto se hace parte y empieza también el relato, el contar parte de lo que nos pasó. Eso es fundamental porque también está relacionado con la supervivencia del mismo cerebro que traemos de la sabana. Entonces, usar estas herramientas de behavioral que acá venimos a plantearles es para lograr cambios efectivos. Eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, Raúl, te dejo a vos. Gracias. Sí, por supuesto. No, muy cortito. Que no siempre nos conviene actuar bien. O sea que, está bien, yo doy clases de ética, pero igual hay que decirlo, me parece, que no es que siempre que actuemos bien nos va a ir bien, o que siempre que actuemos mal nos va a ir mal. Digamos, la vida es mucho más compleja y el mal y el bien se cuelan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, creo que además de decir que actuar bien tiene ciertos beneficios, puede tener beneficios colectivos, digamos, si todos actuamos bien. Pero individualmente no siempre hay un beneficio. Creo que también hay que tratar de transmitir un sentido, digamos, un porqué. No solamente evitar el castigo o evitar la multa, digamos, sino que, como se puede decir, ¿no? Que actuar bien también es un acto de esperanza, también de mirada al futuro, ¿no? Un poco retomando lo que decía al principio, es decir, tiene sentido en sí mismo hacer las cosas bien, más allá del premio o del castigo. Porque la realidad a veces es injusta, ¿no? Actuamos bien y nos fue mal. Actuamos mal y nos fue bien. Y eso es ya está dentro del orden del misterio de lo humano, ¿no? Digamos, pero también tener en cuenta eso. No decirle a la gente que hay algo lineal, tipo, si actuamos bien nos va a ir bien, porque eso también es subestimar la experiencia de todos, ¿no? Yo les diría un poco como conclusión que, y también aportando el punto de vista desde los temas que tratamos en la Comisión de Anticorrupción, que desde ya invito a los colegas a que se sumen, o también a colegas interesados en cuestiones de esta temática, tienen abiertas las puertas de la Comisión de Behavioral and Compliance, de la Asociación de Ética y Compliance. Una conclusión sobre esta cuestión es que un aspecto central para que esto empiece a cambiar un poco, es decir, para que abandonemos la mirada del compliance desde el punto de vista de llegar después de que las conductas se cometieron. Hoy posiblemente estemos todavía en un momento o en una etapa en el cual las organizaciones piensan al compliance más como una forma de cubrir su responsabilidad que como una forma de prevenir o de generar un contexto para que las personas tomen las decisiones correctas en primer lugar, que es quizás una forma interesante de definir compliance, que es cómo tomamos las decisiones correctas cuando las papas queman, ¿no? Entonces, la forma en que se traduce todo este contexto y esta cultura de las organizaciones y que conecta con lo primero que hablamos, es con el futuro. ¿Y qué quiere decir esto del futuro? Quiere decir cómo la empresa define las metas y los incentivos alrededor de las metas. Como si yo pongo arriba de la mesa un código de conducta, pero a la vez le digo a mi fuerza comercial que vaya y cumpla con unos objetivos de venta que son totalmente incumplibles, lo que hay es una desconexión entre lo que yo le digo con el código, lo que yo espero que la gente haga y lo que le estoy diciendo que haga con las metas que le pongo. Entonces, esa desconexión entre los incentivos que genero y la expectativa de la conducta es lo que, en el fondo, hace que tengamos unos resultados tan pobres hoy en día
respecto de la temática anticorrupción. Y el contexto actual nos agrega unos condimentos que lo hace mucho más complejo, porque hoy vivimos en un mundo y digamos, en nuestra sociedad nos llueven cometas. Todos los días tenemos un asteroide nuevo que nos está por pegar, digamos. Entonces, ¿cómo generamos un contexto en el que le podamos fijar metas a nuestros colaboradores que estén dentro de estos parámetros, ¿no? Entonces, creo que ese es desde mi punto de vista, y les agradezco muchísimo entonces a estas distintas miradas que nos han aportado, porque yo estoy convencido de que tenemos que ir hacia un modelo más de prevención. Creo que trabajar sobre esta cuestión de las culturas, de las conductas, es absolutamente esencial para que podamos, al final del día, que los códigos estén alineados con las conductas. Así que muchísimas gracias y vamos a, sin duda, seguir más adelante invitando y colaborando para poder seguir trabajando con estos temas. Y a todos los que nos siguen entonces a través del canal del Consejo, de vuelta muchísimas gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Bueno, gracias a todos. Por ahí pensaba en algunas cosas que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Con la contabilidad y demás, aunque parezca alejado de todo esto, pero pensando en la película, recordaba el concepto de empresa en marcha, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos el mundo en marcha, pero algunos conceptos que son muy, muy prácticos nuestros, pero que tienen que ver también con estas cuestiones filosóficas, y algunas otras cosas que mencionaron, como lo del costo-beneficio, que lo hablamos siempre, y por acá lo desarrollaron un poco más, y cómo intervienen otras cosas, y algunos temas que son de los que venimos trabajando últimamente en el Consejo, que tienen que ver con la participación de los profesionales, la participación de los profesionales en los medios, y el tema de las noticias falsas, que también salieron por acá, y cómo ayer teníamos una reunión con profesionales mayores y se quejaban un poco de ese tema, de cómo aparecían en muchos medios de comunicación gente hablando de cosas que decían cosas que eran notoriamente falsas, ¿no? Y eran notoriamente falsas por lo menos para el que decía que lo era, pero no era muy seguro de que lo fuera para todos. Así que querían a toda costa que se sancionara a esa gente. Y nosotros decíamos, bueno, pero primero habría que probar que es falso, ¿no? Y falso desde qué punto de vista. Así que, bueno, como decíamos al principio, hay mucha interrelación entre cuestiones que parecen muy pragmáticas y otras que aportan un valor adicional importante a la forma en que pensaba. Así que de vuelta, como decía Raúl, gracias a todos. Y de parte de las comisiones del Consejo están todos invitados a participar y los esperamos en la próxima reunión del ciclo. Muchas gracias, buen día.